cosechando para la eternidad. Imagínate que a ti te regalaran un plan de gimnasio y con entrenamiento personal. Tienes 4 opciones para hacer con eso. Y una primera opción es, ay, qué interesante, un plan de entrenamiento. Pero te quedas pensando, no, pero esto no es para mí. No, yo ya no estoy para esos trotes, entrenamiento y tener que asistir. Y no. Más bien se lo voy a regalar a un hermano, a un amigo y ya. Primera opción de cómo toma ese regalo del plan de entrenamiento. Una segunda opción, empiezas tú, te acercas y preguntas, oye, ¿cómo es el plan? Y hablas con el entrenador y asistes a una clase y luego te llevas tus propios análisis y dices, no, pues no está mal, pero no. Esto requiere disciplina. Aquí ya por lo que escuché toca estar levantándose temprano. Con mi trabajo no, a las 5 de la mañana yo no estoy para esos trotes. Eso es demasiado duro, eso es demasiado fuerte. Yo como que no sigo con eso. Segunda opción. Una tercera opción, vas tú y hablas con el entrenador, se ponen de acuerdo, programan las citas y empiezas tú, espectacular, uy, este programa es genial, lo máximo, ese amigo me quiere mucho, y el entrenador se da cuenta de que tú tienes potencial, dice, eso, échale, como dicen los mexicanos, échale ganas, que eso está muy bien, y avanzas y todo, pero después dices tú, uy, pero es que también tengo trabajo, tengo también mis propias actividades sociales, tengo también los partidos de fútbol para asistir, tengo internet, Netflix, pues que tengo que estar pendiente de todas esas cosas y empiezas a apocar hasta que dejas de asistir. Opción 3, quizás muchos se identifican con esa. Y opción 4, vas tú, te hablas con el entrenador, se ponen de acuerdo, definen el horario, inician entonces a trabajar y perfecto, y el entrenador dice, sí, magnífico, ve para adelante, estás dando los resultados que se esperan, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, te sientes en plenitud, sientes que todas las cosas funcionan bien y empiezas a ver los resultados, tu cuerpo más fuerte, más musculoso, tu ánimo, tu energía, todo cumpliendo. ¡Wow! Esas son las 4 opciones que vamos a estar también viendo nosotros acerca de cosechando para la eternidad. ¿Por qué será que unos dan fruto y fruto abundante y otros en cambio, a pesar de que hacen su esfuerzo, no dan suficiente fruto a nivel espiritual? De eso se trata entonces la charla que vamos a estar viendo hoy. Así que les invito a que veamos Marcos capítulo 4 versículo 1 al 13. Y tiene como título la parábola del sembrador. Marcos 4, 1, 13. ¿Cuántos habrán escuchado de la parábola del sembrador? Yo creo que todos. Muy bien, veamos el enfoque que tiene que ver con sembrar pero cosechar, basado en lo que recibimos de la palabra de Dios. Versículo 1 dice: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Es interesante ver aquí que hay una multitud inmensa, no sé cuántas personas, miles, quizás 1000, 1500, 2000, no sé, pero era tanta que tuvo que alejarse el Señor de la barca para poder explicar. Eso también sirve para ejemplificar la enseñanza de esta parábola del sembrador. Miren que es un gentío, pero ¿cuántos de ellos captaron el mensaje? Empieza a analizar tú también para ti, en internet también. Hay un mensaje profundo que el Señor quiere darnos a nosotros. Que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo nos abra los ojos espirituales para que podamos entender qué quiere que nosotros aprendamos para ser verdaderos hijos de Dios. Sigue diciendo el versículo 2: les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza. Mira que la palabra parábola aparece en este capítulo 4 de Marcos 7 veces. Y la palabra parábola quiere decir lanzar al mismo tiempo de algo. Eso es lo que quiere decir la palabra parábola. Yo la asimilo como lanzar al tiempo
de una instrucción, de un ejemplo, una enseñanza. Qué interesante. A la vez de que está ilustrando, está enseñando. Eso sería lo que sería una parábola. Y parábola realmente es un relato ficticio sobre una vida real. Ficticio porque no es que haya ocurrido, pero se basa en cosas de la vida real y procura dar una lección o un aprendizaje como conclusión de esa parábola, de esa enseñanza. Jesús la usó muchas veces para explicar todas las verdades del reino de Dios. Eso es algo interesante, que las parábolas, la mayoría tenía que ver con la instrucción acerca del reino de Dios. Y hay 3 puntos interesantes aquí, los que les gusta notar acerca de por qué explicar en parábolas. ¿Sabes? Una primera es para alertar al descuidado, aquel que de pronto está así, de pronto asiste a la iglesia y escucha, pero como que no pone mucho cuidado. Él quiere alertarte. Punto 1. Punto 2, para instruir o para enseñar al que realmente quiere aprender. Hay entonces una segunda razón: quiere enseñarle, quiere instruirlo al que quiere conocer. Pero hay también una tercera razón de parábolas: es para los que niegan y reniegan a aprender. Perfecto, para que no la entiendan, o para los enemigos de Jesús, para que definitivamente no la entiendan. Pues escuchan una parábola y ¿esto qué? Esto a la final, que un sembrador salió y sembró y echó por aquí, por allá, no tiene nada, ¿cierto? Los enemigos, los que definitivamente se niegan a entender la palabra de Dios, perfecto, se van a quedar sin ningún mensaje. Pero aquellos que tienen interés van a aprenderlo, y las enseñanzas son poderosas. Sigámosles entonces. Dice el versículo 3: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, versículo 4, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Mira, de verdad, alguien que no tiene interés en aprender dirá, pero ¿qué implica? Sí, que cayó la semilla junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Realmente para ellos que se niegan a aprender, eso no es nada. Pero para quienes tenemos interés en aprender más, vemos que hay una lección bien grande, bien interesante. Si estamos percibiendo. 5. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, un montón de piedras, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Interesante ese análisis. Cayó en pedregales, creció, pero salió el sol y se quemó, y hasta ahí llegó. Bueno, 7, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Bárbaro, no debió haberla sembrado ahí, porque había muchos espinos, y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió, pon cuidado a esto que añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si quieres saber cuál es el sentido central de la parábola, ahí está ahí. Y quizás muchos, me incluyo, pasábamos de largo y sí, el que tiene oídos para oír, que oiga, y sigue. No, ahí está el centro. Ahí está el centro de la parábola del sembrador. Eso quiere decir que el que tiene interés en escuchar, el que tenga oídos para oír, que oiga, que entienda, que le ponga cuidado. Ponle tú todo el cuidado a esta parábola y vas a entender todo el mensaje profundo que tiene para tu vida. Ese es el mensaje central de la parábola. Cuando Jesús se quedó solo, versículo 11, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Imagínate, estaba toda la multitud, les explicó. ¿Y qué fue lo que les explicó? Que el sembrador salió a sembrar y cayó aquí y acá, y ya, se fueron todos. ¿Cuántos de esa multitud habrán entendido realmente el mensaje de la parábola? ¿Cierto que muy pocos? Porque encima, cuando Jesús se quedó solo, dice este versículo 10, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas.
A ustedes, versículo 11, les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Esto lo que quiere decir es que los que se quedaron ahí fueron los apóstoles y los seguidores. A ellos les va a dar o les va a revelar el misterio de la parábola. Y si tú y yo somos seguidores de Jesús, también a nosotros nos revela ese misterio. ¿Recuerdan por qué les dije es clave? El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga interés, de verdad va a entenderlo. El que no, tranquilo, váyase. Sí, escuchó algo de un señor sembrando y todo eso, pues todo lo que se le queda. Versículo 12. ¿Por qué para ellos eso? Que no entiendan. Para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. O sea, listos, tranquilos, si usted no tiene interés, tranquilo, no va a entender nada. Versículo 13. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El Señor casi que nos está dando aquí un punto. Mire, entiendan bien el mensaje de esta parábola y van a entender el resto de mensajes por parábolas que les voy a estar compartiendo. Ese punto es clave. Si la entendemos bien, nos va muy bien. Y esto, pues, como les decía, habla de la disposición de nuestro corazón para entender la palabra de Dios. Yo diría que es como un examen. Mira, si pasas esta primera prueba, si entiendes bien esta prueba de esta parábola del sembrador, te va a ir muy bien con las otras parábolas. Les digo que yo he estudiado las parábolas y eso hay interpretaciones de unos comentaristas acerca de la semilla de mostaza. Unos dicen que es bien, otros dicen que no es bien, etcétera. Cantidades de enseñanzas. Uno diría, no, pero la parábola es algo sencillo. No, puede parecer sencillo, pero la clave es estar centrado, no desviarse. Una parábola se tiene que estudiar en contexto. ¿De qué está hablando Jesús? Pero también mírala como un todo. La gente que a veces saca en exceso, saca un detalle y de ahí saca toda una lección. Pero espérese, céntrense, ubíquense qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús quería enseñar. Ahí es donde está también parte de la clave, ser inteligente. Pidámosle a Dios discernimiento para entenderlo. Dicho esto, podemos ya tomar una primera enseñanza. Mira lo que podemos extractar de estos primeros versículos de la Biblia. Extraer. Enseñanza 1. El éxito en la vida del creyente consiste en 1. Escuchar atentamente la palabra de Dios. 2. Meditar en ella para entenderla bien. No solamente es escuchar, hay que meditar. ¿Qué quiere decir esto? Miren que Jesús les dijo, ustedes tampoco entienden la parábola. Eso quería decir, hay que hacerlo, hay que insistir. Yo debo entenderla. Y tú también tienes que entender la palabra de Dios. Hay partes que son como complicadas. Insiste, insiste hasta que lo logres. A través del Espíritu Santo vamos a lograr tener la apreciación completa de lo que Dios quiere. Y 3, obedecerla fielmente y de esa manera nuestra vida espiritual dará el fruto que Dios promete a sus hijos. Un corazón obediente siempre será un terreno fértil para dar fruto abundante. Así que clave para que demos fruto es escuchemos, entendamos y obedezcamos. De nada sirve escuchar si no produce efecto en nuestro corazón. Solamente escuchamos y nos fuimos. O de nada sirve escuchar y entender pero no obedecer. Como decía Jesús, es como quien siembra, como quien pone su casa sobre la arena. Si no obedece, se deshace fácilmente. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Sigamos ahora mirando la explicación de esta parábola y ahí sí le vamos a extraer todo el jugo para nuestras vidas. Mira lo que dice Marcos 4, versículo 14. El sembrador, es Jesús ya explicándoles a los apóstoles la parábola. El sembrador siembra la palabra. El sembrador originalmente es Jesús, quien vino a esta tierra a predicar la palabra de Dios. Pero también el sembrador hoy en día es cada uno de los que comparte la palabra de Dios, los que dan un mensaje de la palabra de Dios, los que reenvían mensajes de la palabra de Dios. Cuando tú haces eso, te conviertes en un sembrador de la palabra de Dios. ¿Qué más vemos aquí? Que es una semilla
y la semilla se refiere a la misma palabra de Dios. La Biblia nos recuerda de hecho acerca de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Wow, es impresionante eso. De las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, yo muchas veces me he puesto a estudiar la palabra de Dios, insisto, y cuando menos empiezo a entender que esto no está bien, y le habla a mis pensamientos, le habla a mi corazón. No está bien que tú hagas esto o aquello otro. No está bien que tú digas que eso te pertenece cuando no te pertenece. Así que ya empieza a meterse en mi mente y corazón. Por eso yo siempre les insisto, lean, por favor, lean la palabra de Dios, porque es que es viva y es eficaz. ¿Cuántas lecciones en la vida de cada uno hemos aprendido por estudiar juicioso la palabra de Dios? Eso es como el entrenador. Haga este ejercicio hasta que va adquiriendo y ya tiene la fuerza, la consistencia, la musculatura, no sé, todo lo que puede generar un buen ejercicio. La palabra de Dios hace lo mismo. Tanto se mete en ti, en tu mente y tu corazón, que ya tú cambias la manera de hablar, que ya tú cambias la manera de pensar, que ya tú cambias la manera de ver la vida, que ya tú te vuelves una persona más tranquila, confiada. Que viene un problema y tú ya no lo trabajas o no lo abordas como antes, que salías a correr y no tenías salvación. Ahora sabes, voy a estar quieto porque la palabra de Dios me dice: estad quietos y ved la salvación del Señor. Wow, cómo eres de diferente. No eres el mismo de hace un año. Ahora que estás estudiando la palabra de Dios, tu mente y tu corazón ha cambiado, tu vida queda transformada. Pues esa semilla es esa palabra de Dios. Y el terreno, ya vimos el sembrador, la semilla y el terreno es el corazón en quien se siembra la palabra. Y ese corazón, tú y yo, como ese corazón que recibimos la palabra de Dios, tenemos que luchar para que pueda producir fruto. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los enemigos del cristiano? Son tres, ¿no? El mundo, la carne y el diablo. Esos son los tres enemigos del creyente o del cristiano. Pues aquí también aparecen esos tres enemigos. Wow, Señor, ¿en serio? Pensé que solamente en Santiago o Pedro que nos hablan. No, aquí en la parábola del sembrador, gracias, vamos a ver estos tres enemigos. Entonces comencemos. Versículo 15, va a explicar acerca de la que cayó junto al camino. Dice: estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, dice el Señor, son aquellos que cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿Sabes? Junto al camino, ¿cómo crees tú que son los caminos? De tanto recorrerlo, la tierra se endurece. Eso habla de un corazón endurecido. Y si un corazón es duro, la semilla no entra y por lo tanto queda sobre el camino. Y por lo tanto es fácil que venga Satanás, como dice ahí, y arrebate la semilla. Ahí está el primer enemigo del creyente asediando: Satanás, tomando la palabra. Junto al camino entonces habla de que tienen un corazón duro. ¿Cuántas personas escuchan la palabra de Dios, pero su corazón está tan endurecido que ni siquiera ponen cuidado? En las otras partes donde aparece la parábola del sembrador, habla de que no entienden, esas personas no entienden. ¿Por qué? Porque tienen el corazón endurecido, porque todo lo que reciben lo rechazan, se alejan, no quieren saber de eso. Y eso es quizás algo que vale la pena evaluar. Si de casualidad nosotros o alguien en internet recibe la palabra de Dios pero la rechaza, ¿qué cosas tiene en tu corazón que lo han endurecido? ¿Qué heridas tuviste en el pasado que hicieron que te endureciera tu corazón? Quizás alguien te habló de Cristo, pero luego hizo cosas que no correspondían a alguien que predica la palabra. Quizás tienes
cosas bien graves que te ocurrieron en el pasado que hicieron que yo no quiero saber nada de los cristianos o de la palabra de Dios. Quizás la religión de los padres. No, es que hemos aprendido que esto es así y la tradición nos enseña eso. Ojo, que Jesús mismo dijo: ustedes sí tienen que buscar la verdad, no la tradición. Jesús la condenó. Entonces mira, ese primer enemigo, Satanás, en un corazón endurecido, la palabra que caiga ahí nunca va a dar fruto. Pidámosle a Dios que si ese es nuestro corazón, empecemos a salir de todas esas cosas que nos impiden que la palabra de Dios llegue y haga todo lo que tenga que hacer. Versículo 16, ya vimos entonces la primera, junto al camino. ¿Sí está clara? ¿La pescamos todos? Ahora sí, de eso se trata. El que no quiere entenderla dirá: no, pues que tiene sentido, cayó junto al camino y eso no es nada. El que quiere entenderla sabrá: claro que sí, un corazón endurecido, la palabra no entra, y venga Satanás y se la lleva. Con razón, Satanás es las aves que se comen esa semilla. Versículo 16, de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, recuerda que otra cayó en piedras, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. ¿Se acuerdan el ejemplo del que se ganó el bono para hacer ejercicio? Ay, sí, qué bien, pero al pensar en disciplina dijo: no, esto no es conmigo, chao. Pero la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Cuando llegan problemas, se alejan. Cuando llega una situación relativa a la palabra de Dios, que como que tiene que ver con esto, se alejan. Entre pedregales, ¿sabes qué quiere decir? Poca tierra. Sí, porque la mayoría es piedra, pero también quiere decir poco interés. Como hay poca tierra, hay poco interés. Como hay poco interés, no me llama mucho la atención. Muy bonito, qué rico asistir a la iglesia, muy bonito, muy chévere, bien, pero no tengo interés. Ese es la clase de terreno entre pedregales. Y eso habla entonces de que fácilmente se desmotivan. ¿Sabes? Eso es vivir en la carne. Ahí está el segundo enemigo, vivir en la carne. No me interesa eso. La verdad es que todo pasa a ser superficial. La carne produce una respuesta temporal en corazones superficiales. ¿Sabes por qué? Porque la carne no está dispuesta a hacer sacrificios. No, olvídese levantarme temprano, que era lo que decía la persona del bono, levantarme temprano para leer la palabra de Dios, para estudiar, que para orar, o acostarme tarde. No, yo con todo lo que tengo que hacer, muy bonito y muy todo, pero no. Eso es la carne que está dominando tu cuerpo. Uno tiene que esforzarse, uno tiene que luchar contra la misma naturaleza, sueño, pereza, lo que sea. Pero esta es una batalla espiritual. Tienes que batallarla en oración, tienes que pedirle a Dios que pueda salir adelante. Amén. Y esto aquí no ocurre. Amén, un aplauso al Señor. Cuando yo estaba comenzando en la vida cristiana, me daba cuenta de que yo buscaba de Dios y se me complicaban las cosas. ¿Pero por qué? Recuerdo que hasta una vez tuve una estrellada, ¿pero por qué? Nada, porque quería desmotivarme. Cuando te ocurran cosas negativas por estar buscando de Dios, ¿sabes qué tienes que mirar? Estoy en los caminos del Señor, estoy en la verdad. Esto me lo está ratificando y con más razón, sigue adelante, amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir adelante. Bueno, ya vimos la de pedregales. Ahora veamos la siguiente, 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. ¿Se acuerdan? Estos son los que han oído la palabra. ¿Qué tienen esa parte? Pues el terreno es bueno, tan bueno que hasta hay espinos al lado sembrados, versus el de pedregales que había poquita tierra. Aquí sí hay suficiente tierra. 19. Pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Esto de entre espinos habla de que llega la palabra al corazón tuyo, tú tienes bastante terreno
y te gusta mucho la palabra y empiezas a estudiar y empiezas a crecer. ¿Se acuerdan en el ejemplo del que hacía deporte, el que estaba en el gimnasio? Oiga, qué bien, arrancó bien, uy, este tiene potencial. Igual tú entre espinos tiene todo el potencial, pero el gran problema es cuando los espinos empiezan a crecer. A la par de que tú empiezas a crecer espiritualmente, te acuerdas de que el trabajo está como muy duro, y es que no, trabajo y esto es duro, pero es que encima tengo que hacer todas mis cosas, tengo que cumplir con mis obligaciones sociales, tengo que salir, tengo paseos, tengo que hacer deporte, ejercicios, y encima, y este es por eso el tercer enemigo, el mundo, y encima el mundo te ayuda para que cada vez hagas menos, porque entonces, no, es que Netflix y esa serie está espectacular, y los partidos de fútbol, la Champions League, la Liga de España, la de Italia, no, es que eso hay bastante para mirar y se entretiene, y lo mismo entonces YouTube, y lo mismo Instagram, Facebook, TikTok, que eso atrae de una manera. Mira, todo eso ahoga la palabra de Dios, todo eso ahoga esa semilla con todas las cosas que tienes, y encima tienes que estar pendiente de tus negocios y tienes que estar pendiente, no sé, de miles de cosas. ¿Te das cuenta por qué es una realidad que esto tiene que ver en esta de sembrado entre espinas? El mundo, las riquezas, las necesidades, los afanes, las preocupaciones, hasta que finalmente la ahogaron. Pero tenía todo el potencial, sí, pero se dejó vencer. ¿Les ha pasado? ¿Nos ha pasado? Sería la pregunta. ¿Qué espinos identificas en tu vida? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué distracciones? ¿Qué cosas llaman más la atención que la misma palabra de Dios? Mirémoslo. Si estamos aprendiendo, vamos para adelante. Y el cuarto, versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra. ¿Recuerdan lo que les dije? Pónganle cuidado a ese versículo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y oyen la palabra, la aceptan, estudian, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¡Wow! ¡Qué bendición tan tremenda! Escucharon la palabra, la aceptaron y comienzan a dar fruto. En una tierra buena hay un buen interés, hay buena necesidad, y la escuchan, la entienden. De nuevo, en otros evangelios ya habla de entenderla, de recibirla, y aplican las enseñanzas y fructifican conforme al nivel de fe. Mira, la palabra de Dios me enseña que si yo soy fiel, que si yo hago todas las cosas con fe, voy a recibir. Que si yo doy algo a alguien, eso es sembrar y voy a recibir. Que más bienaventurado es dar que recibir. Que mejor es hacer el bien y pagar bien, aunque sea mal lo que te estén dando. Que nunca pagues mal por mal. El buen terreno de corazón preparado es ese que recibe la semilla y produce fruto en varios grados. Porque mira, uno es al 30, otro al 60, otro al 100. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que produzca fruto. Que produzca fruto. Ese sería el 30. O que produzca más fruto. Ese sería el 60. O que produzca mucho fruto. Miren qué interesante, ¿no? Que produzca fruto, más fruto o mucho fruto. ¿Cuál quieres ser tú? El que produzca mucho fruto. Ese es al 100 por uno. ¿Cuál te gustaría? ¿Estás impactando vidas a tu alrededor? En eso consiste dar fruto. Con tu testimonio, con la manera como te comportas, como ayudas, como das un mensaje, como das un consejo a alguien que ves en preocupación, como te ven, como instas a los demás a que buscan de Dios. Todo eso es dar fruto. Interesante, algo que aprendí acá, interesante, que de 4 partes solo una da fruto. De 4 cuartos que se divide la palabra de Dios, junto al camino, entre pedregales, entre espinos y en la buena tierra, solo uno de 4 da fruto. Tremendo. Y encima, dentro de ese uno que da fruto,
No todos dan fruto al 100%. Eso habla de cuán pequeño es todo eso. Recuerdan que les hablé, toda una multitud escuchó, pero de cuántos de todos esos realmente estaban dando fruto. Que seas tú, cada uno de nosotros, esos que demos fruto, y fruto, mucho fruto, o sea, al 100 por 1. Por eso bien dice que nosotros debemos ser también esa semilla que dé fruto al 100 por 1. Mira lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. La semilla dando fruto al 100 por 1. Eso está en Gálatas 6:9, para quien quiere tomar nota. No te canses de hacer el bien. Esta es una promesa de Dios. A su tiempo vas a segar, porque Dios usará su palabra como crea conveniente y nunca se desperdiciará. Y también habla para muchos de los que predicamos la palabra de Dios y de pronto no sabemos si estarán siendo escuchada, si estará llegando a su destino. No, eso no es algo que nos preocupe. La palabra de Dios es viva y eficaz y en su tiempo va a dar fruto. Así que los líderes de City Church, vamos para adelante, no nos desanimamos. Sabemos que vamos a dar fruto porque esa es la palabra de Dios que lo dice de esa manera. Amén. Mira la segunda enseñanza. Si queremos dar fruto espiritual abundante en nuestra vida, debemos tener una actitud de humildad y obediencia a la palabra de Dios. La buena tierra que habla Jesús en la parábola del sembrador corresponde a un corazón que escucha la palabra, la entiende y obedece. La promesa del Señor es que dará fruto al 30, 60 y 100 por 1. ¿Sabes qué? Vale la pena seguir a Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartirles algo que últimamente me ha parecido interesante. Perlas espirituales. ¿Sabes qué es una perla espiritual? Esas joyitas que uno saca de la lectura y que puede usarlas después para tenerlas de referencia. Mira la primera perla. La buena cosecha en nuestras vidas depende de la actitud y obediencia a la palabra de Dios que se siembra en nuestro corazón. Si tienes buena actitud y obedeces, vas a dar fruto. Ese era el título que teníamos para la prédica de hoy. Dar fruto abundante, cosechar para la eternidad. Segunda perla, cuando el terreno es fértil, si tu corazón es fértil, si tú definitivamente estás dispuesto a escuchar y a obedecer, cuando el terreno es fértil, indefectiblemente dará su fruto. Mira, es una realidad. Métete tú, estudia la palabra de Dios y sin dártelo cuenta vas a empezar a dar fruto. A mí me ocurría al principio, leía, memorizaba versículos y yo, ¿y en qué lo uso? Cuando menos alguien venía a mí, oye, necesito una ayuda, ¿qué opinas tú? Y llegaba la palabra y una vez se la daba. Yo, wow, qué interesante. Y en otra situación, igualito. Indefectiblemente vas a dar fruto si te metes con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder en sí mismo. Tercera perla. Siempre hay la posibilidad de hacer un esfuerzo adicional para ir cambiando de terreno. ¿Eres terreno pedregoso? ¿Eres terreno espinoso? ¿O estás junto al camino? Haz el esfuerzo. Siempre hay posibilidad de hacer ese esfuerzo y es posible hacerlo. Pide ayuda al Espíritu Santo. Pide la ayuda y lo vas a lograr. Y la última perla. No permitas que los espinos en tu vida, las distracciones del mundo, se conviertan en tus obstáculos espirituales. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por su amor, por sus bendiciones.